no ha habido nada peor que el kirchnerismo. Lucas Delfino, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, en un intervalo, yo jodo a los amigos de la política, un poquito corrido de la escena, también repensando lo que es hacer política, ¿no? Y el contexto hoy que nosotros tenemos en general en la Argentina. No hay que hacer no hay que tener un cargo para hacer política, hay una vocación. Yo desde muy chico me apasiona la política, estudié ciencia política, tengo un recorrido. ¿Sos politólogo? Soy politólogo. Tuve los últimos 10 años en diferentes roles, cargos, candidaturas a intendente, pero la verdad que creía que era un momento en el cual tanto alboroto, tanto quilombo en la escena pública, estaba bueno esto, correrme un poquito, Bajar, pensar, volver a leer, escribir, a estar con la familia, poder hacer deporte, poder hacer un montón de cosas y también nada, fundar una empresa, empezar a hacer algunos diferentes emprendimientos y centralmente esto, que con algunos amigos, gente que veníamos laburando, armar Metro Cuadrado, que es una consultora que se dedica a asuntos públicos, a estrategia, comunicación. O sea, estás metido igual, estás viendo qué pasa, Desde estás otro lugar. Sí, pero estás al día de todo lo que va pasando, el pulso se lo tenés. Pero mira, hacer política es una postura ante la vida. Entonces no es que vos, porque sos ministro o sos secretario o sos intendente o candidato, si no lo sos te corres. No, es una postura ante la vida, es involucrarte con la cosa pública, es estar informado, es tener no sé, pasa algo y decís, che, ¿por dónde viene? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Por dónde viene la información? Vos tuviste un cargo, no sé si fue el último, Sí. Que fue algo así como el intendente de los intendentes. Ayúdame, ¿cómo era? Secretario general de las intendencias, Yo trabajé muchos años con Rogelio, de muy chico, ahí hay una larga historia, pero bueno, tiene parte que ver con esto. Era productor de radio, en Radio El Mundo, en un programa que me encantaba porque era de política, yo estaba estudiando, bastante chico, 23, 24 años, y ese programa viene a conducirlo Rogelio Frigerio en ese momento, un hombre fuera de la política partidaria, claro, estaba en su consultora, estaba en su momento afuera, y arma una relación, un vínculo personal. un hombre de familia política también. Toda la vida, ya había sido funcionario nacional, Rogelio de muy joven, en los 90 había sido viceministro de Roque Fernández. Bueno, y en ese momento empiezo a armar un vínculo político, pero también muy interesado yo siempre en todos los temas del desarrollismo, el frondicismo, me había parecido muy interesante, siempre me gustó mucho la historia. Y armamos un vínculo y una relación. Bueno, después viene una larga historia donde me acerco y hago política con él, pero cuando llega ministro del Interior, yo ya había sido candidato a intendente, fui candidato a intendente por primera vez con 30 años. En Hurlingham. En Hurlingham, siempre en Hurlingham. Así me crié, vivo, vi a mis hijas, vi a mi vieja, toda la familia. Y después de eso, siempre me despertó mucho interés la política justamente tiene el nombre de la consultora, del metro cuadrado, ¿no? Metro cuadrado. Pero es tu metro cuadrado, porque uno piensa la política de la economía, uno piensa los grandes lineamientos de una política de desarrollo, pero al final vos querés tu metro cuadrado, el de tu familia, el de tu casa, el de tu empresa, y al final esa construcción o esa sumatoria de muchos metros cuadrados termina siendo una ciudad, un pueblo, y esa sumatoria de metros cuadrados de cada una de las ciudades te hace la provincia te hace un país, pero al final vos no estás tan preocupado por lo que pasa en el metro cuadrado probablemente de San Juan o de Chubut, vos querés el de tu barrio, y ahí arrancamos esa construcción. Sí. Hay una idea. Bueno, y Rogelio me convoca después de haber sido candidato a intendente. Yo ya venía muy interesado en todo el tema de gobiernos locales, me había preparado mucho para ser intendente de Hurlingham y termino siendo secretario de Asuntos Municipales de la Nación con 2.000 municipios a cargo y un desafío enorme, espectacular, recorrer la Argentina. Eso te iba a preguntar, porque a mí cuando armaba la nota me surgía esta cosa de ¡fua! ¡Qué difícil ser el intendente de los intendentes! Porque un poco te toca ordenar todas esas voluntades. Y vos de repente tenés que hacer, creo que vos hiciste una reunión con los 135 intendentes o como con 200 intendentes, una cosa así fue, ¿no? Y casi 2.000 intendentes. Casi, ahí va. Vinieron, pues la Argentina tiene 2.300 gobiernos locales. Esta es otra discusión. Gobiernos locales electos, porque después vos tenés comunas, presidentes comunales, pero los que son electos en todas las 24 provincias, o 23, digo, de la Ciudad de Buenos Aires, son 2.300 gobiernos locales. Vos pensá lo heterogéneo, el quilombo cada uno que tiene, pero es verdad que no tenés intendente de primera o intendente de segunda. Tenés uno que tiene 500.000 habitantes, pero tenés otro que por ahí tiene 2.000. Claro. Igual fue electo por la gente. Sí, sí, totalmente. Entonces, lo tenés que escuchar. Y ahí, digo, con un buen equipo, lo primero que yo les dije, con el apoyo de Rogelio, ¿no? Yo siempre lo quiero dejar claro porque
colaborar con un ministro así te da muchísimo placer. Entonces, che, para nosotros, obviamente que siempre está lo partidario metido por medio, pero es, che, recibimos a todos, los escuchamos, siempre tiene que estar la oficina de las puertas abiertas, tratamos de solucionar los problemas que hay y también ir mucho a territorio. Pero te pasó esto, perdóname que te interrumpa. No sé si viste las notas, soy bastante interrumpidor, te pido disculpas. Te he visto, pero no pasa nada. Escuchá, ¿te pasaba esto de que de repente, cuando vos tenías que ordenar estas reuniones con los intendentes, le preguntaran a Rogelio, che, me llamó Lucas, y vos tener como decir, chico, muchacho, soy yo? Porque pasa esto, ¿no? Con los intendentes, esta cuestión, la estoy diciendo yo, me hago cargo yo de lo que estoy diciendo. Esta cuestión del ego, de no, a mí si no me llama el ministro, yo no. ¿Tuviste que lidiar con todo esto o se fue ordenando sanamente? Se fue dando naturalmente, y por eso yo te decía el respaldo de Rogelio. La verdad que Rogelio, un tipo que dejaba laburar, que sabía el criterio, que por ahí lo veías una vez por semana, cada 15 días, te daba 2 o 3 lineamientos, che, por acá, y después bancaba mucho. Si llamaba es porque había algún cambio de norte o algún tema puntual, pero si no, te dejaba laburar mucho. Entonces los intendentes veían que había respaldo político, que se resolvían temas, y no solamente lo que teníamos en Interior. Pensá que ese Ministerio del Interior, después en el gobierno de Alberto, fueron 3 ministerios. Es un Ministerio del Interior muy grande. Obras públicas, todo lo que tiene el Ministerio del Interior, hábitat, vivienda, asuntos municipales, las provincias. Y realmente se laburó muy bien. Y también, no solamente lo que tenía el Ministerio del Interior, sino que coordinábamos muchas de las otras áreas. Porque era un gobierno también, no digo que tenía desprecio a la política, pero sí no le daba la bola que por ahí le daban otro tipo de gobiernos. Y nosotros, ahí digo, escuchábamos, recibíamos, teníamos la demanda, y la verdad que hubo una transformación muy grande, y yo te digo que va a ser recordado, mucha eficiencia en la obra pública, hubo, che, una provincia necesitaba, no importaba si era tu palo político, no era, che, esta obra se necesitaba para generar desarrollo, para generar inversiones, la renovación de los aeropuertos, la obra pública, el agua, la cloaca, una cantidad, después aquí está la política, tenés que ganar la elección, reelegir, no reelegís, pero... Sí, y aparte de la política hay otra cosa, que cuando estaba armando la entrevista y cuando me puse a leer sobre vos y todo, puede ser que cuando estaba, no, decime si fue el mismo día, porque esto es de locos, el día que vos estabas ya yendo a la reunión con los 2000 intendentes, ¿fue el día que nació tu hija en el Monumento a los Españoles? No, son 2 historias, se te mezclaron 2 historias, parecido pero no. Igual, pará, ¿tu hija nació en el Monumento de los Españoles? Son mis 2 hijas, tienen 2 historias. La más grande, que ahora tiene 8 años, Oli, nació el día antes del primer encuentro nacional de intendentes que hicimos en ese momento, ahí en General Paz, enfrente el Tecnópolis. Tecnópolis hicimos el primer encuentro, 2000 intendentes de todo el país. Imagínate un movimiento, venían todos los ministros a contar qué estaban haciendo. Ese era un pedido del expresidente Macri, que había dicho, che, yo quiero que contarles a todos lo que estamos haciendo. Pensá que vinieron de todo el país. Sí, y también un poco para que la gente dimensione. O sea, es muy difícil juntar 2000 voluntades en un mismo lugar y todo, y a vos el día anterior nace tu hija. Nace mi hija. Es más, pará. El estrés bien, ¿no? Cagate de risa. Mi mujer no la pude ir a retirar de la clínica y salió 2 horas después porque yo estaba en la tele y ella me estaba viendo cómo estaba cerrando el encuentro de intendentes. Ella internada en la clínica y no podía salir. Y la segunda hija, Faustina, que ahora tiene 4 años, nació literalmente en el Monumento a los Españoles, en el medio de la pandemia, porque con mi mujer no llegamos a la clínica viniendo desde Hurlingham. Igual ahí es todo mérito de ella. Lo único que hice fue manejar. Soy muy de esas cosas, ¿viste? De ponerme un objetivo en la vida y darle. Bueno, yo sabía que tenía que llegar a la clínica. Lo bueno es que las dos tienen una épica para contar, porque no es que decir, no, bueno. Pero literalmente nació el movimiento, el Monumento a los Españoles. Mi mujer pujó 2 veces, nació el movimiento y yo estaba. Mi mujer es una mina que se emociona, no sé, una historia de Instagram, ¿viste? Se puede emocionar. Sí. Yo todo lo contrario. Y en ese momento estaba con una tranquilidad. Hannibal Lecter. Nació, me agarró y me dijo, ¿viste que está todo bien? Y yo, como decir, contarle los deditos, por lo menos, ¿cómo sabes? Sí. Me dice, pasame una mantita. Nació en julio, hace mucho frío. Pero nada, nació perfecto, así que cada una tiene su historia. Su épica, como te decía. En diferentes temas. Sí, y aparte de ahí, era pandemia, no había tantas cosas. Terminamos saliendo en Telenoche, fue como un poco. Yo subí la historia porque realmente estábamos muy emocionado y subí la historia a Twitter y después terminó teniendo muchas réplicas. Terminó más televisado el nacimiento de Faustina que la reunión con los intendentes. Más o menos. Che, voy a ir entrando y saliendo de todos lados. ¿Cómo pasaste de ese lugar? Yo le voy a seguir diciendo intendente de intendente. Vos sé que tiene un nombre mucho más formal, pero
me divierte muchísimo. Y estuviste también en la parte de turismo con Larreta, en Ciudad. ¿Cómo fue ese paso y por qué? ¿Cómo se dio? Y primero, a ver, el rol que el secretario de Asuntos Municipales, el intendente de Ahí va, intendente, como secretario de Asuntos Municipales, no es intendente de intendente. dentro del Ministerio del Interior, la verdad que fue un lugar que me encantó, lo disfruté muchísimo, construí una cantidad de vínculos y entendiendo y ver más allá de que la gente por ahí piensa que, viste, el intendente como que es como un gobernador, el intendente de los pueblos chiquitos deja la vida, a la gente le toca el timbre de la casa para resolver problemas, recorrí todo el país, pudimos llevar obras a cada rincón, transformaciones que ahí realmente vos ves y che, la política llega, la política Sí. cambia vidas, pueblos que estaban desconectados de internet, de la luz, bueno, de una cantidad de cosas. Termina el proceso ese, obviamente, con una frustración, con un dolor, porque consideramos que una segunda presidencia de Macri podría haber consolidado un montón de cambios en materia económica, en materia de obras, en materia de desarrollo del país. Y ahí me convocó Horacio, con quien yo tenía una muy buena relación, y después en la ciudad de Buenos Aires tuvo presidente del ente de turismo, un secretario de turismo, un ministro de turismo, y la verdad desde otro lugar, conociendo mucho la Argentina, conociendo mucho la vinculación, también con toda la parte de vender el turismo de la ciudad de Buenos Aires, una ciudad extraordinaria, una de las mejores ciudades del mundo, pero siempre con una pata puesta en Hurlingham, en la política Ay, y en mirá, colaborarlo. cómo llegamos justo, te voy a pedir dos cosas. La primera, si me llevas un mate. Obvio. La segunda era, sos concejala de honor en Hurlingham. Claro. ¿Actualmente seguís siendo concejala de honor en Sí, Hurlingham? sí, siempre. Todo el tiempo que yo fui concejal de honores, más allá de haber tenido un cargo nacional o no, me parecía que era lo más lógico, lo correcto. Fui 3 veces candidato a intendente y 2 veces candidato a concejal. Y bueno, en el 2017 ganamos la elección de medio término en Hurlingham. En el 2021 nos fue muy bien, terminamos ahí muy cerquita. Y bueno, vuelvo a esto, ¿no? De la política como una postura ante la vida. Y Hurlingham es mi pueblo, Hurlingham es mi casa. Me da mucha bronca verlo como está. Iba a decir eso y lo voy a decir de una manera franca. Si vos no me querés contestar, no me lo contestás, ¿no? Pero hoy está en todos los medios la discusión del PJ, esto, lo otro. ¿Cómo es vivir en un municipio casi, te diría, copado, como dicen, por la cámpora? ¿Es como lo cuentan? ¿Cómo es? ¿Es así? ¿Está copado por la... ¿Qué es la cámpora en Hurlingham? Y primero yo te voy un paso atrás, Ok. es cómo hacer, y ahí tiene un poco de explicación de cómo gana Milei, ¿no? Cómo es ir a una elección contra la cámpora. Cuando te digo lo que me pasó a mí el año pasado, y no es la utilización del Estado es la utilización de absolutamente todas las herramientas que se te ocurran a niveles, te pongo un ejemplo, inauguraban un centro cultural gamer, un mega galpón de 500 metros cuadrados con todo no sé qué, y adelante ponían un camión de ANSES para dar créditos o para dar financiamiento de herramientas o lo que se te... Y ahí al infinito. Y cuando vos, digo, y después charlemos de todo lo que digas, pero decís, che, ¿y por qué hoy todavía tiene consenso mucho de las iniciativas de Milei que tiene que ver con, che, terminar con el Estado? Sí, sí, sí. Porque hubo un abuso del Estado durante tantos años y para la Argentina no hay nada peor que el kirchnerismo. Y la Cámpora es el mayor exponente de esto. Es, che, el fin siempre justifica los medios, usamos todo para una elección. Che, y la gente no pasa nada, y la gente te la revoleo. Fuimos a una elección el año pasado con muchísima expectativa de poder ganar, estábamos preparados, habíamos armado los planes, con la movilización de los vecinos. Me acuerdo. Lo veíamos, la verdad que muy bien. Y nos termina yendo bien, pero al final, y hay otro tema ahora, ¿no? ¿Cómo se vota en la provincia de Buenos Aires? Que ahora se va a modificar, y es un asterisco ahí para seguir charlando, pero la boleta nacional nos termina complicando, la irrupción de Milei, y vos pensás en Hurlingham, Patricia Bullrich, candidata a presidenta, la candidatura a presidente termina sacando 23, 24 puntos. Nosotros sacamos 36. Después de Valenzuela fuimos el municipio con más corte de boleta, de cantidad de vecinos. Eso en Hurlingham son 15.000, 20.000 vecinos que cortan boleta para decir... Pero bueno, así todo perdimos, y perdimos cómodos, digamos, porque no es que estuvimos ahí, porque se dividió el electorado. Después de eso, obviamente que a uno le queda un sabor amargo porque seguís viviendo ahí. Claro. Vos sos vecino de ahí. Eso es lo que te iba a preguntar, porque nosotros estamos conversando cosas que tienen que ver con la política y con datos que yo siempre le digo política chica, que a nosotros nos gusta, que tiene una incidencia en la vida de la gente,
Pero hay algo más directo. ¿Cómo ves a la gente? ¿La ves contenta? ¿La gente del Hurlingham? A vos calculo que te cruzan por la calle, te conocen, te dirán. Todo el Sí. tiempo. Mirá, yo creo que Hurlingham viene mal hace muchísimos años. Hurlingham se conforma como municipio, se emancipa de Morón en el 94, y ahí hay una gran expectativa de, che, bueno, si tenemos un municipio propio vamos a mejorar, vamos a avanzar. Y la verdad que Hurlingham quedó rezagada cuando vos ves otros municipios de la zona cómo han ido avanzando en un montón de materias, desde la infraestructura, el espacio público, el agua y la cloaca, la conectividad, la generación de laburo, hay un montón de cosas. Sí. Pero esto nunca estuvimos tan mal como estamos ahora, en materia de seguridad, en materia de un Estado que no está presente, en materia de discusiones políticas que no No le sirven a nadie. no terminan impactando a nadie. Y te digo, nosotros lo vivimos en el Consejo Deliberante, pero en general, digo, todo el tiempo hay un estado de enojo, de discusión muy estéril y que me parece que le hace muy mal a los vecinos de Hurlingham. Aparentemente, yo lo veo en la calle, me frenan los vecinos, me lo dicen, ven los números y así parece, pero no deja de darte lástima. Yo soy de los que va por el auto, ando en bicicleta, salgo a correr, me gusta hacer mucho deporte, y te dices, che, no puede ser que no haya nada, o que la gente cuando se hace un poquito de noche tenga que ir a la casa, o Claro. que no haya respuesta por el tema de seguridad. O, ¿viste? Y yo voy y le digo, che, acá tendríamos que hacer una plaza, acá tiene que hacer un corredor, che, ¿cómo puede ser que este no esté iluminado? ¿Cómo hacemos para conectar los nodos de transporte? ¿Viste? Hurlingham tiene 2 ferrocarriles, ¿cómo hacemos para poder transportar? Bueno, pensar una ciudad. Hurlingham no se pensó, creció como pudo y ahora está en la peor versión de toda su historia. Si el presente está polarizado, ¿el futuro es de consensos? ¿Quién lo sabe, no? ¿Quién lo sabe? Yo creo que... ¿Cuál es tu percepción? No, yo soy un tipo, y te digo, parte de mi recorrido, como te decía, estuve con Rogelio, quien es mi amigo, y lo sigo viendo muy seguido, y estoy para ayudarlo en todo lo que pueda, porque es uno de los políticos que yo creo que puede aportarle otra dinámica a la Argentina. Yo lo que creo que la polarización tal como está no le sirve a nadie, nos ha traído hasta acá. Después uno se pregunta por qué ganó Milei, por qué llega, más allá de una cantidad. ¿Por qué ganó Milei? Y yo creo que como respuesta a la catástrofe del kirchnerismo, la gente quería algo. Yo creo que hay 2 puntos que son muy importantes y creo que la pandemia lo acelera el proceso. Cuando vos ves lo que pasó en pandemia, y te pongo un ejemplo, ¿te acordás del vacunatorio VIP? Sí, claramente. ¿Quién no recuerda? Sí, todos lo recordamos, o la fiesta de Olivos, ¿sí? Sí. Todo eso termina generando un caldo de cultivo en la gente, en todos nosotros, que hay un sector, la casta, que la casta termina siendo la política, pero también termina siendo los jueces, también el periodismo, también tenía... Es gente que tiene algunos privilegios que el resto de la población no lo tiene. Sin duda. No es un tema de corrupción. Si vos tenías 10 millones de dólares, no te ibas a poder vacunar antes o adelantarte en la cola como hicieron un montón de funcionarios kirchneristas. Era una casta, un segmento privilegiado. Y eso termina generando algo en, che, yo la vengo remando y la vengo pasando mal hace un montón de años. Bueno, por lo menos quiero que esos privilegios ya no estén más. ¿Y quién es el que mejor iba a combatir esos privilegios? Milei. Después podemos hacer todo el análisis politológico de, che, lo bancaron la campaña primero, Massa después, Macri llegó. Massa tuvo a 3 puntos el presidente. Eso es increíble. La gente todavía que me parece que... Y vos decís, che, imposible, no sé qué, a 3 puntos. 3 puntos. Okay. En primera vuelta. En primera vuelta. Patricia Bullrich, 3 puntos, podría haber entrado en balotaje. Totalmente. Che, y si entraba en balotaje pasaba cualquier cosa. Y si la reta ganaba la interna, la gente decía y los números le daba. Lo que digo es, todo mundo de lo desconocido, no lo sabemos, hoy el presidente es Milei, pasaron 10 meses y la verdad que ha mostrado un coraje para llevar transformaciones profundas, radicales en la Argentina que nadie pensaba que se podían hacer. Muchas de ellas lo dijo en campaña y todavía tienen respaldo de la gente. Entonces, la verdad que hay un contexto. A mí que me convoca, a mí que me parece interesante, la síntesis que va a venir después. Me parece que 16 años de kirchnerismo, abusos, excesos, corrupción, un Estado que le jodía la vida a todo el mundo, pensando que el único que podía generar condiciones era el Estado. Viene un tipo que te dice, che, yo soy el topo que voy a destruir el Estado. Vos pensás el contexto actual, y en estos días tenemos nuevo premio Nobel de Economía. Acemoglu, me encanta leer, a mí me encanta. Sí, veo. El tipo lo que dice es, che, pará, loco. Toda una historia, un recorrido. Hay un libro muy bueno, es un libraco, el de por qué fracasan los países. El tipo hace todo un raconto y lo que dice es, che, fracasan por corrupción o por mucha desigualdad.
Fíjate, dos temas interesantes. El tipo dice, che, ¿cuál es la respuesta a todo esto? Y te hace un análisis de Latinoamérica, de África, de Norteamérica. Ese es el último Nobel de Economía. Que son tres, pero el power es Acemoglu. El tipo lo que dice es, che, se necesitan instituciones. No voy a ir a la otra punta de tu vida. ¿Vos perdiste a tu viejo muy temprana edad? Sí, soy el más grande de 5 hermanos y a los 14 falleció mi viejo, mi hermana más chiquita tenía 2 años y ahí teníamos... ¿Te tocó asumir ese rol de pater familia, digamos? ¿Te tocó un poco...? La verdad que es imposible no hacerlo, ¿no? Nunca ocupar un rol, pero sí ser un hermano mayor con muchas más responsabilidades y más a esa edad. Imagínate los 14, 15 años, ¿Qué que te uno parece? está en otra cosa. Empezando a vivir... Plena adolescencia, claro, y demás. Y también me marcó en ese sentido. Digo, la verdad que nunca faltó nada, pero fue un cimbronazo fuerte. O sea, mi hijo falleció en el 98. Después de eso, 2001. Yo terminé el colegio en el 2001. Quilombos económicos, trueque, o sea, familia de que no faltaba nada, pero que la remamos, la pasamos. Y también yo a partir, por lo menos para no joder, a partir de los 15 años siempre tenía un laburo. Laburaba de esto, laburaba del otro, de acá, de allá, para pagar un viaje egresado, para poder hacer algo, dar una mano, poder salir. Digo, hay una dinámica que te termina formando, eso que es indudable, el nivel familiar y el nivel también... yo en ese momento jugué al handball muchos años, pero en ese momento también para no jorobar, yo desde los 16 hasta los 22 más o menos jugué la selección. Terminé jugando en Italia como jugador profesional también. Mirá, me fui a los 18. ese recorrido no lo tenía, ¿eh? Claro, de los 19 a los 21 me fui a Italia como jugador profesional, pero también era viajar, era hacer, che, con el club, viste, acá es hiper mega amateur el handball. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, fue todo un tema de la historia personal y el deporte te termina formando para la vida. Eso es lo que a eso es a lo que quería llegar y preguntarte. ¿Pensás que tuvo una incidencia esa pérdida y esa necesidad de repente, naturalmente, vos lo dijiste, como que no es que te mentalizás y decís, ahora papá soy yo, pero sí que te empieza a pasar. ¿Pensás que eso de alguna manera terminó como generando el caminito que te llevó a decir, che, a mí me gusta la política, ordenar, ocuparme, hacerme cargo? ¿Pensás que tuvo un impacto? Sí, yo sin dudas no soy la misma persona o no fui la misma persona por toda esa dinámica. Te lleva a madurar de golpe, te lleva a tomarte ciertas responsabilidades. Nunca lo había pensado vinculado con la política. Sí, con el tema de conformación de equipos o de qué roles ocupamos, y también lo llevo mucho al deporte. Vos viste, en el handball los arqueros medio locos siempre, y hay un poco de eso. Y la verdad que yo disfruto mucho el conformar equipos, el tener la responsabilidad de liderar equipos, disfruto mucho la gestión. Digo, en general... Estás describiendo la política. Y sí, bueno, sí, pero por eso, y creo que lo que viene, que yendo un poquito para atrás, que vos hablabas de, y yo te decía la síntesis, o lo que viene es un poco esto de consensos. Yo creo que no puede ser la dinámica de la política argentina de rosca o runfla o muerte, o el Excel y no hablamos con nadie. Tiene que haber una síntesis donde vos digas, che, tiene que haber funcionarios que tengan la empatía y la cercanía del territorio, pero que después tengan la capacidad de gestionar, que después cuando tienen que ejecutar un presupuesto, que hagan las cosas prolijas, que las cosas sucedan. Bueno, tiene que venir una síntesis en ese sentido, y yo creo que mi generación, yo este año cumplí 40, digo que hay un montón hoy de jóvenes, entre comillas, ya no soy tan joven, pero que vienen con esa experiencia de haber sido funcionarios nacionales o provinciales, haber sido candidatos, y que hoy entienden que no es su momento. Ahora, ¿eras repibe cuando entonces, cuando agarraste la Secretaría de Asuntos Municipales? Sí, tenía 30 años. ¿Y cómo te recibían los varones, esos hombres grandes, todo, que de repente un pibe de 30 años le dijeron, tenemos que juntar todo, o de coordenada? ¿Hubo un impacto ahí generacional o se aceptó gratamente? Sí, pero después depende de cada uno, pero cuando se dan cuenta que tenés una visión de cómo hacerlo, tenés ganas de laburar, pero también podés escuchar, se puede aprender. Era un cambio también bastante abrupto, y por lo menos nosotros con muchísima humildad era ir a escucharlo. Y aparte el tema de los intendentes o los gobernadores, que Rogelio siempre lo entendía muy bien, son representantes de la gente. No es que vos decís, che, los eligió la gente para estar ahí. Entonces, hasta un funcionario está a tiro de decreto. Entonces, también hay que ser muy humilde en lo que vos planteás. Decir, che, yo hoy ocupo un rol transitoriamente, que también es una dinámica, y esto, digo, la actualidad te sirve para aprender mucho esto. Che, la política es re dinámica, los lugares
son muy momentáneos, y lo que perduran son los vínculos, y lo que perdura es lo que haces. Mira, vos dijiste algo que me quedó dando vueltas, me gustó la frase que dijiste, a tiro de decreto, ¿no? Funciona a tiro de decreto. Ahora hay una ley que están queriendo discutir, al menos la anunciaron hace poco, que tiene que ver con la idoneidad de los empleados públicos. Y vos sabés que me puse nervioso. Lucas, me puse nervioso porque te voy a ¿Te contar. calentaste? No. Te voy a explicar por qué me calenté. A ver. Yo hace un tiempo atrás presenté un proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante donde vivo yo, para que los funcionarios fuera de partido, que también están, como dijiste, a tiro de decreto, tengan que dar un examen de idoneidad. Porque yo digo, che, loco, sos secretario, sos director general, más allá de la guita de cobres, que sinceramente no es el punto, vos sos el que tomás decisiones. Yo quiero Y conocer... administras un montón de recursos que no son tuyos. Y un montón de guita que es de los vecinos. Entonces, más allá de que son fuera de partido o no fuera de partido, no me importa. Suponiendo que fueran de dentro del partido, yo decía, che, yo quiero el examen de idoneidad para los funcionarios que toman decisiones. Porque los de abajo, a lo que le estamos midiendo el tiempo a ver si le renovamos o no el contrato, responden a las órdenes de un tipo que es el que nos importa que sea más idóneo que todos. Sí, sí. Obviamente no le dieron ni pelota ni nada. Entonces, mi pregunta un poco, para que no, porque si no parece una catarsis mía, una opinión, y hay una pregunta detrás de todo esto. ¿Se puede profundizar un poquito más cuando hacemos proyectos de ley de esta envergadura? Porque si no parece que siempre la termina agarpando el empleado, el soldado raso, que al fin y al cabo lo único que hace es cumplir indicaciones. ¿No se pueden hacer proyectos más extensivos que incluyan a las direcciones, a los secretarios, a los ministros? ¿Cuál es el problema de que un ministro de un... ¿Vos le tenés miedo a dar un examen de idoneidad ahora? No, para nada. Y también contar los recorridos de cada uno. Y después hay diferentes cargos, roles y lugares. Una cosa son los diputados, que para mí está bien que por ahí están representados diferentes sectores, diferentes recorridos, diferentes trayectorias. Por ahí está bueno que estén representados los empresarios, los emprendedores. Está bueno que sea representado la heterogeneidad de la población argentina. Pero después, para vos ser un funcionario o un secretario de obras públicas, tenés que tener algún conocimiento. Sin duda. Tenés que tener algún recorrido. Y yo creo que parte de la síntesis que va a venir después, y que ahora tenemos un cimbronazo, y yo insisto en que, igual para mí, no ha habido nada peor que el kirchnerismo por el lugar, pero hasta por una cuestión valorativa de hacia dónde nos llevaba. Ahora tenemos la presidencia de Milei, pero el rol del Estado que está planteando Milei, en donde vos decís, che, tenés un gobierno inexistente, yo creo que tenés que tener un gobierno. Tenés que tener un Estado y tenés que pensar en un Estado estratega que se tiene que ocupar de cosas. Che, ¿cuál es el rol de la educación? Auditala, todo, che, pero es un valor que nosotros tenemos. Che, ¿tenés un Estado nacional que tiene que hacer obra pública que genere desarrollo? Y vos digas, che, no sé, hay que hacer rutas, represas, aeropuertos. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar más competitividad y va a generar condiciones para. Yo no tengo dudas, y nosotros lo venimos planteando y diciendo hace mucho, que es el privado el que genera trabajo y el que va a generar esa dinámica económica virtuosa, pero el Estado genera condiciones y tenemos que tener una presencia del Estado. Y sucede en todos los países, y volviendo a lo que hablábamos hoy del Nobel de Economía, de las instituciones. Y vos decís, che, teníamos en la Argentina una cantidad de regulaciones y el Estado se metía en tu vida cosas que no tenía que hacer. Estamos de acuerdo. Che, había que acotarlo. Estamos de acuerdo. Pero es sin Estado. Lo más difícil, y por eso yo vuelvo al tema de la gestión, que a mí me apasiona. Lo más difícil es hacer que esas instituciones funcionen bien. Lo más fácil es poner una bomba y explotarlas. Lucas, por eso mi planteo es, y de nuevo, ayer tuve como, te lo cuento ya medio en confianza, ayer tuve como un momento medio epifánico con esta frase que te acabo de tirar. Porque charlé con... Yo te escucho hablar me gusta que haces esta diferencia o marcás esta cosa de los intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires y también del interior del país, de todo el interior del país. Y me acuerdo de una frase, creo que era del Turco Asís, que decía que los intendentes del conurbano eran como mini gobernadores, que tenían como una desconexión con la gente, y esto no lo ves en los intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires y del interior del país, están como re ahí, ¿viste? Un vecino se manda en media y el vecino le va a golpear la puerta y le dice, ¿qué hiciste, Roque? Lo cual me parece que es muy interesante. Y la pregunta iba dirigida a esta epifanía que te contaba que había tenido, que me fui de una entrevista pensando como, che, el futuro tiene que ser de consensos, por esto que vos decís, porque si tenemos que ordenar al Estado, porque el Estado
Estoy de acuerdo con vos, ¿eh? Hay que ordenarlo, no detonarlo, pero se ordena charlando. Podemos estar en las antípodas del pensamiento, podemos estar en lugares muy distintos ideológicos, podemos todo, pero conversemos. Tiene que haber un punto en el cual nos podamos encontrar, porque si no, ahí realmente se rompe el contrato con la política. Realmente la política decimos, che, ¿para qué estamos? ¿Qué hacemos? Insisto, y quiero llegar a esto. Eso que vos marcás de, bueno, pará, sí, el Estado tenía que corregir un montón de cosas, estamos todos de acuerdo, no creo que haya un argentino que no esté de acuerdo, pero la única forma de arreglarlo es conversando, que yo me siente con vos y lo ordenemos. Ahora, ¿vos ves otra manera o pensás que este choque permanente, no quiero caer en la boludez de decir el tuiteo, pero esta cosa de estar dirimiendo la política, y no lo digo por Milei, lo digo por todos, porque los atraviesa transversalmente a todos. Perdóname el monólogo, te prometo que esto lo recorto. Voy a llegar a la pregunta. Te lo juro, perdón, boludo. No pasa nada. ¿Qué? No pasa nada. No, boludo, porque me pasa esto. Después recorto, no importa. Pero hay veces que pienso que están buscando más el engagement que arreglar una fucking vereda, hermano. Arregla la vereda, boludo. Tenés agua estancada. Estás peleando en Twitter. ¿Cómo resolvemos eso, Lucas? Yo creo que primero estamos en un clima de época difícil y que ha cambiado, ¿no? Digo, cuando nosotros vemos hoy, yo lo llamo el diario del algoritmo. ¿El diario del algoritmo? Y a cada uno nos llega lo que queremos ver. Totalmente. Entonces, digo, nos vamos convenciendo cada vez más, pero cada vez tenés nichos más chicos que conversan cada vez menos. Lo vemos en todas las redes sociales, Sí. nos termina pasando. Ya cada vez se lee menos. Digo, las notas nos pasa a nosotros. Leemos el título, leemos la Sin nota duda. en cruzada. Digo, Y creemos que leímos la nota. y creemos que leemos la nota, digo, y así con un montón de otras cosas. Hay un clima de época, hay un clima de época en el mundo, hay un clima de época en la gente, hay un clima de época en todos nosotros que nos estamos vinculando de otra manera. Yo creo que la irrupción, vos lo sabés, en el mundo ha tenido un montón de personajes, outsider, como fue el caso de Milei, acá ganó Milei con sus propias particularidades y demás, pero hay algo que le garpa a él, que tiene que ver con esto, con digo, tapar un quilombo con otro quilombo, con una noticia más grande, más importante, y ha ganado Sin duda. una cuestión de que digo, yo estuve con Mauricio y con Marcos y todo, y no había una nueva narrativa que hoy ganó Milei y todavía le paga. El tema es cómo sacamos a la Argentina adelante, porque en medio está la gente. Está el 50% de pobreza, 40, 50, che, la culpa de Milei, no, bueno, para una Argentina que no funciona. ¿Qué hacemos? Hay mi postura, che, es con todos. Yo te digo, mirá, la verdad que hay, ni todos los buenos están de un lado, ni todos los malos del otro. ¿No? Bueno. Aclaremos eso. Ok. Che, va a haber una reformulación de la política indefectiblemente. Y yo hay un montón generacionalmente, yo digo, nosotros nacimos en democracia, tenemos otra visión, che, hay temas que están zanjados, ¿viste? Totalmente. Y vos ves, Elon Musk estaba agarrando el SpaceX, un cohete, y nosotros estamos discutiendo el Día de la Raza. Y yo digo, che, qué fiaca. ¿Viste? Si, che, yo quiero la Argentina para ver cómo generamos laburo, cómo la insertamos en el mundo, qué rol le damos a la educación, qué está pasando. Digo, a mí me convoca eso. O vamos a seguir discutiendo, ¿viste? Seguimos discutiendo temas, seguramente que te da engagement, que te da discusión. Vos decís, pero ¿a quién le cambiamos la vida? Y yo vivo en el conurbano, y que hicimos con los mismos quilombos y no entendemos por dónde va. Entonces, sí, che, ¿de qué manera? Es con política, sin duda, bien, primer definición. Che, ¿es con todos? Y yo creo que con todos no, porque hay un sector, y vos hablas de la cámpora, o sectores muy ideologizados, tiene una visión del mundo que atrasa 50 años. Entonces, yo, la verdad, con ellos, no, pero te digo, es muy difícil que de ahí salga algo. Che, pero eso quiere decir que con un montón de otros dirigentes, y yo te digo, tengo amigos, en todos los, no sé, soy amigo de Martín Yarlora, bueno, lo que te decía Rogelio, con intendentes de la provincia de Buenos Aires, con diputados, hablo con todos, digo, muchos vienen acá, digo, ¿por qué? Porque tienen que la discusión, primero tenemos que elevarla, segundo tenemos que ver, ¿qué hacemos en la Argentina? Si no nos ponemos de acuerdo nosotros. Por más que se enojen con los políticos, con todo, salimos de la sociedad, somos acá, digo, nos tomamos el subte, claro, nos tomamos el tren, tenemos el mismo quilombo. El tema es qué hacemos con eso. Y volviendo a tu pregunta, yo creo que Milei, salga como salga, y ojalá que salga de la mejor manera, porque somos argentinos y queremos que esto salga porque vivimos acá. La presidencia de Milei es un interregno, ¿sí? Que todo lo que estaba antes dado no va a ser de la misma manera después. Entonces, a mí me cuesta mucho que los dirigentes y las caras más representativas de todos los espacios políticos que estaban antes de Milei sean protagonistas de lo que viene. Yo creo que hay una oportunidad y una responsabilidad histórica a nuestra generación de protagonizar lo que viene.
desde otra manera, desde otro lugar. Y es por eso que te digo que para mí lo más interesante, para contar a la gente, si, che, podés pasar 8 años, 10 años en cargos muy relevantes y ser candidato, pero después te vas al privado, laburás bien, tenés una forma de vivir, de plantearte, y después, cuando crees en un proyecto, te volvés a insertar en la política. Cuando te sentís representado o que podés aportar. No es agarrar por agarrar. Y yo entiendo cuando la gente se enoja y te dice, che, tal dirigente hace 30 años que está en diferentes roles. Y no está bien, porque ahí sí perdés contacto con la realidad, porque ahí sí no tenés idea cuánto cuesta el subte, porque ahí sí no vas más al supermercado. Es verdad. Entonces esto de entrar y salir, que pasa en todos los países del mundo, tiene que ser más natural y está bueno que suceda. Entonces vos decís, che, sos intendente, gobernador, ministro, secretario, che, volvés, tenés tu empresa, tenés tu laburo, pagás sueldos, entendés cuáles son los quilombos, estás con tu casa, estás en tu familia, che, volvés 4 años, 8, volvés de otro lugar. Es mucho más sano la administración de la política y del poder si lo haces de esa manera. Me parece que la política del 2025 se va a comer una frenada que no la ve venir, porque se ve y se nota. Porque vos salís a la calle y la vereda está rota, la calle está rota y hay un pibe con un fierro. Así es. Entonces es lo que vos decís. Chicos, ocupémonos, laburemos, hagamos. Después cuando haya elecciones, ahí nos peleamos, nos rompamos los cuernos. Pero bueno, quería cerrar, perdón, la catarsis. Yo es como esto en lugar de hacer terapia, hago de forma mucho más divertida. Y hago guita encima. No, quería cerrar con esto que me parece importante, que es que vos hablabas del sector privado. Vos ahora estás trabajando en metro cuadrado. Te quería preguntar, lo primero es, ¿qué hacen concretamente? Y lo segundo es, ¿te relacionás con otras empresas? ¿Cómo la ven? ¿Cuál es la visión de futuro? ¿Te llegan comentarios de, che, ojalá esto se ordene para que nosotros, ¿cómo está toda la cuestión? Primero, ¿qué hacen? Sí, bueno, como te decía, trabajamos mucho con asuntos públicos que tienen que ver con informes de coyuntura, de gestión, todos empresas grandes que quieren saber qué está pasando, por dónde, sea desde economía, de comunicación, de vinculación, de qué pasa, de qué forma y demás. Después hay una parte que sí, que tiene que ver con un poco más con lo público, con la estrategia, con la comunicación, con la vinculación. Todo el recorrido y la experiencia que tuvimos, hoy es volcarla al ámbito privado. Armamos diferentes charlas, encuentros, va a estar viniendo, hoy viene Martín Yes acá, estuvo, no sé, Sergio Benestein, Marcos Peña estuvo charlando también, de diferentes espacios políticos, todos los que quieran venir a charlar, a pensar juntos, pero todo el resto de los que vienen, ¿quiénes son? Sector privado, empresarios jóvenes, bien. Reuniones en off que vienen a pensar, a saber por dónde está pasando. Obviamente que la expectativa es que vaya bien, y la verdad que el sector privado está interesado en, che, el Estado se mete menos conmigo. Pero después necesito, hoy empiezo a tener, hay cierta percepción de que, che, la inflación va a estar controlada, puedo empezar, pero después tiene que haber una reactivación de la economía, después la micro también tiene que funcionar, claro. Después necesitamos que el Estado también tenga un rol. Bueno, hay esa incertidumbre, en ese sentido, muchos de los empresarios están viendo con buenos ojos lo que está pasando, pero con incertidumbre de cara a mediano plazo, que es un poco lo que nos pasa a todos. Y la verdad que con el que hablas de la política, con el que hablas está con esa incertidumbre de ver, che, ¿cómo va a salir? Porque es algo, no solamente para Argentina, en los últimos 40 años de democracia, sino para el mundo muy novedoso lo que está haciendo hoy Milei, ¿no? Está pasando acá. Lucas, agradecerte, no te saco más tiempo, no sé si querés agregar algo más, decir algo más, si no, por mi parte estamos bien. Muchas gracias, muy interesante, y creo que peloteamos y charlamos un poquito de todo. Escuchá, cuando... Hace un montón que no hablaba con nadie. No, te falta decir que tengo que volver la semana que viene como en terapia, ¿no? No, no hay problema, no hay problema.